¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellos que deberían apoyarte son los primeros en dudar de ti? ¿Por qué las puertas que más deseas que se abran parecen cerrarse justamente cuando vienen de tu propia familia? ¿Por qué sientes que caminas solo aún cuando estás rodeado de los tuyos? Si te dijera que ese rechazo familiar no es un castigo, sino una protección divina, una estrategia del cielo para apartarte de lo que podría destruir tu destino, ¿estarías dispuesto a ver tu dolor desde una perspectiva completamente diferente? Hoy voy a revelarte las 7 señales infalibles de que Dios te está protegiendo de tu propia familia. Señales que pocos conocen, pero que pueden transformar tu comprensión del rechazo para siempre. Pensemos en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por aquellos que compartían su sangre. Lo que parecía el final de sus sueños era en realidad el comienzo de su destino. Porque a veces Dios tiene que sacarnos de nuestra zona de comodidad familiar para llevarnos al trono que nos espera. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios: Dios me protege incluso de los míos. Porque cuando lo declares, estarás abriendo tu corazón a recibir una revelación que podría sanar heridas profundas y mostrarte el propósito detrás del dolor. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que necesitan entender que el rechazo familiar no es el final de su historia, sino el comienzo de su propósito. Y déjame advertirte, la 7ª señal que vamos a revelar hoy tiene el poder de transformar tu perspectiva sobre cada lágrima que has derramado por el rechazo de los tuyos. Es tan poderosa que cuando la escuches, nunca más verás tu historia de la misma manera. Entonces comencemos. Hay un dolor que corta más profundo que cualquier herida física, el rechazo de aquellos que llevan nuestra misma sangre. Es el eco de palabras hirientes pronunciadas en la mesa familiar. Es la ausencia de apoyo cuando más lo necesitabas. Es la incomprensión de quienes se supone que deberían conocerte mejor que nadie. Pero, ¿y si te dijera que ese rechazo no es accidental? ¿Y si lo que interpretas como abandono es en realidad una intervención divina? Porque a veces Dios tiene que cerrar puertas familiares para abrir puertas del destino. En Mateo 10:36, Jesús declaró una verdad que estremece: y los enemigos del hombre serán los de su casa. No era una profecía de odio, era una revelación de proceso. Porque cuando Dios marca a alguien con un propósito, inevitablemente surgirán divisiones, incomprensiones, rechazos. Y aquí está lo que pocos entienden: no todo lo que se pierde es una pérdida, y no todo lo que duele es un castigo. A veces lo que más duele es lo que más nos protege. Porque lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos podría cambiar para siempre la manera en que interpretas cada puerta cerrada, cada palabra hiriente, cada momento de soledad que has vivido por causa de tu familia. Y quiero advertirte algo desde ahora: cada señal que vamos a revelar se volverá más intensa que la anterior. Cada una te llevará más profundo en la comprensión del propósito divino detrás de tu dolor. La primera señal de que Dios te está protegiendo es cuando el rechazo familiar te obliga a buscar una identidad más allá de los vínculos de sangre. Porque a veces tenemos que perder el apoyo horizontal para encontrar la aprobación vertical. Y aquí está lo que me estremeció cuando lo entendí. Dios no permite que te rechacen para destruirte, permite que te rechacen para redirigirte. Pensemos en David, el 8º hijo de Isaí. Cuando el profeta Samuel llegó a ungir al próximo rey de Israel, Isaí presentó a todos sus hijos menos a David. Lo dejó cuidando las ovejas, como si no fuera digno de estar en la ceremonia. Sus propios hermanos lo menospreciaron,
lo consideraron insignificante. Pero aquí está el detalle que cambió mi perspectiva para siempre. Ese aparente desprecio familiar era la mano de Dios preparándolo para el trono. Mientras sus hermanos buscaban reconocimiento humano, David aprendía a depender solo de Dios. Mientras ellos competían por la atención del Padre, él adoraba al Padre Celestial en la soledad del campo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El rechazo de su familia no lo destruyó, lo dirigió hacia su verdadera identidad. Porque cuando los hombres te rechazan, Dios te redefine. Escribe en los comentarios: mi identidad viene del cielo, no de mi familia. Porque cuando lo declares, estarás rompiendo cadenas generacionales de limitación. Pero si crees que esta primera señal es poderosa, espera a descubrir lo que viene a continuación, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la revelación más dolorosa, pero también la más liberadora de tu vida. Y quiero advertirte algo. La segunda señal que vamos a revelar es tan específica, tan precisa, que cuando la escuches vas a recordar momentos exactos de tu vida donde esto ocurrió. Vas a conectar puntos que nunca antes habías conectado. Tal vez estés pensando: ¿de verdad Dios puede usar el dolor familiar para protegerme? Y la respuesta no solo es sí. La respuesta está a punto de ser demostrada de una manera que te dejará sin palabras. Porque la segunda señal no solo explica por qué ciertas puertas se cerraron, explica por qué era absolutamente necesario que se cerraran para que otras se abrieran. La segunda señal es cuando las puertas que tu familia controla se cierran de manera inexplicable, pero inmediatamente después comienzan a abrirse puertas que ellos jamás podrían haber abierto para ti. Y aquí está lo que pocos entienden. No son dos eventos separados, es un solo proceso divino donde cada cerradura familiar activa una llave celestial. José experimentó esto de la manera más radical que puedas imaginar. Escúchame bien, sus hermanos no solo lo rechazaron, lo vendieron como esclavo. Eliminaron completamente cualquier posibilidad de que permaneciera en la comodidad familiar. Pero aquí está el detalle que me da escalofríos cada vez que lo pienso. Mientras José descendía hacia Egipto encadenado como esclavo, Dios ya estaba preparando el trono donde él se sentaría como gobernador. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Mientras su familia cerraba la puerta de los privilegios, Dios estaba abriendo la puerta del destino. Mientras ellos eliminaban las oportunidades pequeñas, el cielo estaba preparando la oportunidad más grande de la historia de Egipto. Y aquí está la parte que me estremeció. José tuvo que pasar por la casa de Potifar para aprender administración. Tuvo que pasar por la cárcel para conectarse con los oficiales del faraón. Cada lugar donde lo llevó el rechazo familiar era una estación de entrenamiento para el palacio que lo esperaba. Si hoy sientes que las puertas familiares se han cerrado sin explicación, si sientes que aquellos que deberían abrirte caminos te los están bloqueando, esa puede ser la señal más clara de que Dios está redirigiendo tu vida hacia algo mucho más grande de lo que ellos podrían haberte ofrecido. Porque hay propósitos que son demasiado grandes para ser contenidos en la visión familiar. Hay destinos que requieren salir del nido para poder volar. Pero antes de revelarte la tercera señal, necesito que entiendas algo que podría cambiar tu perspectiva sobre el sufrimiento para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los personajes más poderosos de la Biblia pasaron por temporadas de soledad extrema? ¿Por qué Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto? ¿Por qué David tuvo que esconderse en cuevas? ¿Por qué Jesús se apartaba constantemente a lugares solitarios? Porque hay algo que el cielo sabe y que nosotros estamos a punto de descubrir.
Existe un tipo de fortaleza que solo se desarrolla en la soledad. Hay una clase de intimidad con Dios que únicamente florece cuando las voces humanas se silencian. Y la tercera señal que vamos a revelar ahora mismo es probablemente la más intensa de todas, porque habla de esos momentos donde sientes que estás completamente solo, donde parece que hasta Dios se ha alejado. La tercera señal es cuando el rechazo familiar te lleva a una temporada de soledad que en lugar de destruirte, te fortalece. Porque hay procesos de formación que solo pueden ocurrir en el desierto, lejos de las voces familiares que podrían interferir con la voz de Dios. Y aquí está lo que me quebrantó cuando lo entendí. Dios no te abandona en el desierto. Te acompaña allí para hablarte de una manera que el ruido familiar nunca permitiría. Moisés experimentó esto de manera poderosa. Criado en el palacio del faraón, con todos los privilegios de la realeza egipcia, un día intentó defender a su pueblo hebreo y terminó matando a un egipcio. Su propia gente lo rechazó, lo acusó, lo obligó a huir al desierto. Durante 40 años, Moisés vivió en el anonimato, pastoreando ovejas lejos de la grandeza del palacio, apartado de cualquier reconocimiento familiar o social. Muchos habrían visto eso como un fracaso total, como el final de cualquier propósito. Pero aquí está la revelación que me cambió la vida. En ese desierto, Dios estaba moldeando al libertador de Israel. Cada día de soledad era un día de preparación. Cada momento de silencio era una lección en escuchar la voz divina. Cada año de anonimato era un proceso de quebrantamiento que lo prepararía para liderar a todo un pueblo. Cuando finalmente Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés ya no era el joven impulsivo del palacio. Era un hombre quebrantado, humilde, dependiente de Dios. El rechazo y la soledad lo habían transformado en el líder que Israel necesitaba. Si hoy te sientes solo, si el rechazo familiar te ha llevado a una temporada de aislamiento, no interpretes eso como abandono. Esa puede ser la tercera señal de que Dios te está fortaleciendo en el desierto para el destino que te espera. Dale me gusta a este video si sientes que Dios está usando tu soledad para prepararte para algo más grande. Pero espera, porque hay algo más que necesitas saber. Algo que va a explicar por qué tu proceso de soledad está a punto de terminar de una manera gloriosa. Porque la cuarta señal que vamos a revelar ahora explica cómo Dios reemplaza los vínculos que se rompieron con conexiones mucho más profundas y poderosas. Y quiero advertirte, cuando entiendas esta cuarta señal, vas a empezar a ver a las personas que Dios ya está trayendo a tu vida con ojos completamente diferentes. La cuarta señal es cuando Dios comienza a rodearte de personas que no comparten tu sangre, pero sí comparten tu visión, tu fe, tu propósito. Porque a veces tenemos que perder la familia natural para ganar la familia espiritual. Y aquí está lo que me revolucionó. Los vínculos espirituales son más fuertes que los vínculos de sangre. Jesús mismo experimentó esto. En Marcos 3:31-35, cuando su madre y sus hermanos vinieron a buscarlo, él preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta revelación? No era un rechazo cruel hacia su familia biológica, era una redefinición de lo que significa verdaderamente pertenecer. Porque hay vínculos que van más allá de la sangre, conexiones que se forjan en el espíritu y que son más fuertes que cualquier lazo natural. Pablo lo vivió de manera radical.
perdió a su familia farisea, fue rechazado por sus antiguos colegas religiosos, se convirtió en un paria para aquellos que alguna vez lo aplaudieron. Pero ganó una familia espiritual que se extendió por todo el mundo conocido. Timoteo se convirtió en su hijo espiritual, Tito en su colaborador íntimo, las iglesias que plantó en su familia extendida. Lo que perdió en vínculos naturales lo multiplicó en conexiones divinas. Pero aquí está la parte que podría cambiar tu vida. Cuando tu familia biológica no comprende tu llamado, Dios comienza a traer a tu vida personas que sí lo entienden. Cuando los lazos de sangre se debilitan por incomprensión, los lazos espirituales se fortalecen por identificación. Si hoy sientes que tu verdadera familia no son necesariamente aquellos que comparten tu apellido, sino aquellos que comparten tu fe, esa es la cuarta señal de que Dios te está protegiendo y redirigiendo hacia conexiones más profundas y duraderas. Escribe en los comentarios: mi verdadera familia es espiritual. Porque cuando lo declares, estarás abriendo tu corazón para recibir las conexiones divinas que Dios ya está preparando. Pero ahora llegamos a algo que podría tocarte profundamente. Porque la quinta señal que vamos a revelar explica por qué tu dolor no fue en vano, por qué cada lágrima tenía un propósito eterno. Y quiero que respires profundo, porque lo que voy a revelarte podría ser lo más poderoso que escuches hoy. La quinta señal es cuando el dolor del rechazo familiar, en lugar de convertirte en una persona amargada, te transforma en un sanador de los heridos. Cuando el abandono que viviste se convierte en el refugio que ofreces. Pero aquí está lo que me estremeció cuando lo entendí. Dios no permite que experimentes ciertas heridas para destruirte. Las permite para capacitarte. Escucha esto con mucha atención. José no solo perdonó a sus hermanos, los consoló. El hombre que había sido traicionado, vendido, olvidado, se convirtió en el consolador de aquellos que lo habían herido. ¿Cómo es esto posible? Porque el proceso de dolor lo había ungido con una compasión sobrenatural. Las lágrimas que derramó en silencio se habían convertido en aceite de sanidad para otros. Pero aquí está la parte que podría cambiar tu vida. En Génesis 50:20, José no solo los perdonó, les explicó el propósito divino detrás de todo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta? José pudo ver la mano de Dios en la traición. Pudo identificar el propósito divino en el dolor. Pudo transformar cada lágrima en una revelación. Y aquí está lo que quiero que entiendas. Si hoy tienes una facilidad especial para consolar a los rechazados, si sientes una compasión profunda por los incomprendidos, si tienes una autoridad natural para hablar a los corazones heridos, esa no es casualidad. Esa es la quinta señal de que Dios te está protegiendo, porque Él está transformando tu dolor en unción, tu herida en medicina, tu cicatriz en testimonio. Escribe en los comentarios: mi dolor se convierte en sanidad para otros. Porque cuando lo declares, estarás activando el propósito eterno detrás de cada lágrima que has derramado. Pero espera, porque falta algo crucial. La sexta señal que vamos a revelar explica por qué tu crecimiento espiritual ha generado más resistencia familiar que nunca. Y cuando la entiendas, va a liberarte de una culpa que no deberías estar cargando, porque lo que estás a punto de descubrir te mostrará que la división no es tu culpa. Es el resultado inevitable de que la luz confronte las tinieblas. La sexta señal es cuando tu crecimiento espiritual expone la condición espiritual de tu familia, generando una división que no es tu culpa, sino el resultado natural de que la luz confronte las tinieblas. Y aquí está lo que necesitas entender para liberarte de la culpa.
Tú no viniste a traer división, viniste a traer luz, pero la luz, por su naturaleza, expone lo que estaba oculto. Esto es lo que Jesús quiso decir en Lucas 12, 51, 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta revelación? No era que Jesús viniera a sembrar odio, sino que la presencia de la luz inevitablemente expone la oscuridad. Cuando alguien en la familia comienza a caminar en santidad, eso confronta a aquellos que viven en mediocridad espiritual. Tu búsqueda de Dios puede hacer que otros se sientan incómodos con su alejamiento de Dios. Tu integridad puede exponer la falta de integridad de otros. Tu hambre espiritual puede confrontar la apatía espiritual familiar, y en lugar de cambiar, muchas veces prefieren atacar. En lugar de ser confrontados por tu ejemplo, prefieren rechazar tu testimonio. En lugar de subir a tu nivel, intentan bajarte al suyo. Pero aquí está la liberación que necesitas escuchar. Ese rechazo no es una señal de que estás equivocado, es una señal de que estás avanzando en la dirección correcta, porque cuando la sal sala, genera sed. Cuando la luz alumbra, expone lo que estaba oculto. Abraham vivió esto cuando Dios lo llamó a salir de su parentela. No era que su familia fuera malvada, pero su llamado requería una separación. Su destino no podía cumplirse en el ambiente familiar que conocía. Si tu crecimiento espiritual ha generado tensiones familiares, si tu búsqueda de Dios ha creado divisiones que antes no existían, no te culpes. Esa puede ser la sexta señal de que Dios te está protegiendo de influencias que podrían contaminar tu llamado. Y ahora llegamos al momento que has estado esperando, la séptima y última señal. Y quiero advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar podría ser la revelación más poderosa y transformadora de toda tu vida. Porque esta señal no solo explica por qué has pasado por todo esto, te muestra exactamente hacia dónde te está llevando Dios. Si las primeras 6 señales te han dado claridad sobre tu proceso, la séptima te va a dar visión sobre tu destino. Si las anteriores explicaron tu dolor, esta va a revelar tu propósito. Y necesito que estés completamente presente para esto, porque cuando entiendas la séptima señal, algo va a cambiar en tu interior. Vas a sentir cómo la perspectiva de víctima se desvanece y emerge la identidad de vencedor. ¿Recuerdas lo que te dije al principio sobre José? Sobre cómo fue vendido por sus hermanos. Pues ahora vas a descubrir el final de esa historia. Y ese final es una profecía sobre tu propia vida. La séptima señal es cuando Dios te da la revelación de que el rechazo actual es la preparación para una futura restauración, pero desde una posición de autoridad y no de necesidad. Y aquí está lo que me dejó sin palabras cuando lo entendí. Dios no te está sacando de tu familia para alejarte para siempre. Te está sacando para prepararte para regresar, pero desde un lugar completamente diferente. Esta es la señal más profunda y transformadora porque cambia tu perspectiva sobre todo el proceso. No estás siendo rechazado para siempre, estás siendo preparado para regresar, pero desde un lugar de autoridad divina. José vivió esto de manera gloriosa, años después de ser vendido por sus hermanos, cuando el hambre azotó toda la región. Esos mismos hermanos que lo habían rechazado tuvieron que venir a él, postrados, pidiendo ayuda. Pero aquí está el detalle que me estremeció. José no regresó como el hermano menor menospreciado. Regresó como el gobernador de Egipto, como el administrador de los recursos, como el salvador de las naciones. Su posición había cambiado completamente. La restauración no lo devolvió al lugar de donde había sido sacado.
lo elevó a un lugar que nunca podría haber alcanzado si se hubiera quedado en la comodidad familiar. David experimentó lo mismo. Rechazado por sus hermanos, menospreciado por su padre, ignorado por su familia, años después regresó como el rey ungido de Israel. Su autoridad ya no dependía de la aprobación familiar, sino de la unción divina. Jesús, después de ser rechazado en su propia tierra, regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo que fue despreciado será adorado por toda rodilla que se doble. Y aquí está la profecía sobre tu vida. Cuando Dios te está protegiendo a través del rechazo familiar, no solo te está preparando para sobrevivir, te está preparando para gobernar. No solo te está sacando de un lugar tóxico, te está llevando a un lugar de autoridad. El dolor de hoy es la preparación para la autoridad de mañana. El rechazo actual es el entrenamiento para el liderazgo futuro. La incomprensión presente es la preparación para la influencia venidera. Dale me gusta a este video si sientes que Dios te está preparando no solo para sobrevivir al rechazo, sino para regresar con autoridad. Ahora que has descubierto las 7 señales de que Dios te está protegiendo de tu propia familia, es momento de integrar esta revelación y activar una nueva perspectiva sobre tu proceso. Porque entender estas señales no es suficiente si no las aplicamos a nuestra vida. No basta con reconocer la protección divina si no caminamos en la libertad que esa revelación nos da. Y aquí está lo que necesitas hacer para activar completamente esta revelación en tu vida. Primero, debes perdonar. No para justificar el dolor que te causaron, sino para liberar tu corazón de la amargura que podría contaminar tu destino. El perdón no es un regalo para ellos, es un regalo para ti. Segundo, debes redefinir tu identidad. Ya no eres la víctima del rechazo familiar, eres el elegido para un propósito mayor. Ya no eres el incomprendido, eres el apartado para la grandeza. Tercero, debes abrazar tu nueva familia espiritual. Dios está trayendo a tu vida personas que comparten tu visión, tu fe, tu propósito. No te aferres a conexiones que ya cumplieron su temporada. Y cuarto, debes prepararte para la restauración. No desde la necesidad, sino desde la autoridad. No como el que mendiga reconocimiento, sino como el que ha sido establecido por Dios. Vamos a orar una oración poderosa que active toda esta revelación en tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti reconociendo que tu mano ha estado sobre mi vida, incluso en el rechazo. Entiendo que lo que interpreté como abandono era en realidad protección. Perdono a mi familia no para justificar el dolor, sino para liberar mi corazón. Recibo mi nueva identidad como tu hijo elegido, apartado para un propósito mayor. Abro mi corazón a las conexiones divinas que has preparado para esta nueva temporada y me preparo para la restauración que viene, no desde la necesidad, sino desde la autoridad que tú me has dado. Declaro que mi historia no termina en el rechazo, sino que comienza en el propósito. Sello esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos tienen la valentía de enfrentar verdades tan profundas como las que hemos revelado hoy. Eso dice mucho sobre tu carácter, sobre tu determinación de crecer, incluso cuando duele. Hoy has descubierto que el rechazo familiar no es el final de tu historia, sino el comienzo de tu propósito. Has aprendido que las puertas que se cierran son redirecciones divinas, que el desierto es un lugar de formación, que la verdadera familia es espiritual, que el dolor se convierte en unción, que tu luz confronta las tinieblas y que la restauración viene con autoridad. Pero más importante que conocer estas señales es vivirlas.
Es caminar en la libertad que esta revelación te da. Es abrazar tu identidad de elegido y rechazar para siempre la mentalidad de víctima. En los comentarios escribe: soy protegido por Dios, incluso en el rechazo, porque cuando lo hagas, estarás declarando tu nueva identidad y ayudando a que otros encuentren esta revelación. Comparte este video con al menos 3 personas que sabes que han sufrido rechazo familiar. No las dejes caminar solas en el dolor cuando existe una palabra que puede transformar su perspectiva. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Porque este no es solo un canal de videos, es una familia espiritual donde los rechazados encuentran su lugar, donde los incomprendidos encuentran comprensión, donde los apartados descubren su propósito. Cada vez que te suscribes a un canal como este, estás invirtiendo en tu propia sanidad, en tu propio crecimiento, en tu propia transformación. No permitas que esta revelación se pierda en la distracción de la vida cotidiana. Recuerda esto: tu historia no termina en el rechazo, tu historia comienza en el propósito, y lo mejor aún está por venir. Que la paz de Dios guarde tu corazón y tu mente hasta el próximo encuentro con la verdad que transforma.